En el libro de Hebreos vemos creyentes que estaban tentados a volver atrás al judaísmo por algunas dificultades y algunos conflictos que ellos estaban sufriendo. El problema de los hebreos era que ellos, en vez de progresar y crecer en su fe, eran niños espirituales. Ahora, cuando un padre nota en su hijo que hay algún atraso o que algo no va bien en el desarrollo de su hijo, quizás en el hablar, quizás en el caminar, quizás en alguna otra cosa, su altura, por ahí no está creciendo como normalmente crecen, por ahí uno tiene que hacer algunos estudios para saber qué está pasando, si es simplemente una falta de crecimiento que va a alcanzar cierta altura o cierta habilidad de hablar o cierta poder caminar, o si hay algo que no está bien. En el crecimiento espiritual necesitamos nosotros examinar nuestra vida y debería haber un crecimiento normal en la vida de un creyente, un crecimiento en la oración, un crecimiento en poder compartir algo del evangelio con seres queridos y hablar acerca de Cristo, un cierto discernimiento de poder escuchar un mensaje, compararlo con la palabra de Dios, y un creyente maduro va a poder decir, no, eso no está bien por tal y tal motivo. Los hebreos eran inmaduros espirituales. Y quiero ver 4 evidencias de la inmadurez espiritual en el libro de Hebreos. Primero, aquí en Hebreos capítulo 2, vemos una característica de uno que es inmaduro, que es negligente espiritualmente. Negligente en cuanto a su salvación. No aprecia su salvación como debería apreciarlo. Miren en versículo 3 como dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es necesario, dijo en versículo 1, que atendamos a las cosas que hemos escuchado. Descuidar tiene la idea de ser negligente. Ellos eran hijos de Dios. Ellos eran creyentes. El escritor de Hebreos está escribiendo a creyentes y durante todo el libro hay referencias a que ellos eran creyentes. En capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos. Está dirigiéndose a creyentes, no está hablando a personas que están escuchando el evangelio y que por ahí no están creyendo, y algunos están creyendo y que está convenciéndoles a ser creyentes. Está hablando a creyentes que habían descuidado la salvación de su alma. Y la idea es que no valoraba su salvación. No se emocionaban por su salvación. No sé de ustedes, pero yo canto estas canciones y pienso que mis pecados están perdonados por toda la eternidad y que Cristo es fiel. Me emociona, me hace sentir gozo en mi corazón pensando en el Señor. Israel, los judíos, eran como Israel en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos la historia de Israel, que Dios los libró de la esclavitud en Egipto, cuando aplicaron la sangre del cordero al dintel de la puerta y pasó el ángel de la muerte. Y salieron de Egipto con el gran poder de Dios, abriendo el mar rojo y caminaron sobre tierra seca. Pero cuando pasaron algunos problemas en el desierto, ¿qué decían ellos?
No hubo suficiente lugares para sepultarnos en Egipto y nos sacaron para matarnos. Volvamos a Egipto, volvamos a lo que era antes. Y eso es lo que estaba pasando con los hebreos. Estaban sufriendo. Y en vez de apreciar su salvación, el perdón de sus pecados, ellos querían volver al judaísmo, como Israel en el desierto. En vez de apreciar la gran liberación y el gran poder de Dios, librándoles de la esclavitud, ellos querían volver a esa vida. Hay muchos creyentes que son inmaduros espirituales, porque en vez de apreciar su salvación, en vez de apreciar el perdón de sus pecados, están bajo circunstancias conflictivas, difíciles, y están pensando que su salvación no vale la pena. Están pensando que realmente su salvación no es tan grande, y están concentrándose en lo que están sufriendo. En capítulo 2, versículo 1, dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La idea de la palabra deslizarse es la idea de un barco que está atado con una soga a un muelle y se desata esa soga y despacito el barco es llevado por el agua, por el viento, y despacito se va alejando y alejando y alejando. Y eso es lo que pasa en la vida de un creyente inmaduro que no aprecia su salvación, que no piensa en su gran salvación, gozándose en el Señor por las presiones que están pasando, por los problemas y los conflictos, y que quiere volver atrás. Se va alejando despacito. Hay hermanos que deberían estar sentados aquí en esta mañana escuchando la palabra de Dios, pero hubo algunos problemas en su vida y se fueron enfriando y alejándose, menospreciando su salvación y faltando la gratitud a Dios. No están escuchando la palabra de Dios. Ahora entiendo que hay algunos hermanos que tienen algunos problemas hoy. No estoy hablando de alguien en particular o algo, y que por ahí tienen alguna dificultad y no pueden estar. Pero hay otros que podrían estar, pero están fríos espiritualmente. ¿Qué dijo Cristo a la iglesia en la Odisea? Algunos eran tibios. Ojalá que fueran calientes o fríos. ¿Para qué? Para servir al Señor y buscar a Dios. Los hebreos eran inmaduros espirituales porque ellos estaban menospreciando su gran salvación y estaban débiles espiritualmente. Cuando un creyente se aleja de Dios por los problemas que hay, por las dificultades, y quiere alejarse de Dios, se aleja despacito. Es uno que es negligente. Pero también, número 2, la segunda característica, no es solamente negligente en su salvación, pero es incrédulo. Miren capítulo 3, versículo 11. Alguno va a decir: pero pastor, ¿cómo un creyente incrédulo? Usted dijo que estaba hablando a creyentes. ¿Sabe que es posible que un creyente sea incrédulo? No incrédulo en cuanto a la salvación. Cree en Cristo como su Salvador personal. Cree que es salvo y tiene el perdón de sus pecados, pero es incrédulo en el poder de Dios. Incrédulo en la provisión de Dios. Duda que Dios le ve en su vida y empieza a actuar en incredulidad. Otra vez el escritor de Hebreos va a ir
vez tras vez tras vez, volviendo a los judíos en el Antiguo Testamento. Y mire lo que él dice, citando Salmo 95 en el Antiguo Testamento, en Hebreos 3:11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay creyentes inmaduros espiritualmente porque son incrédulos del poder de Dios, de la provisión de Dios, del cuidado de Dios, del amor de Dios en su vida. Está refiriéndose a un momento en el Antiguo Testamento, en Números 13 y 14, cuando Israel salió de Egipto, llegaron a Cades Barnea, al punto de entrar en la tierra prometida, y Moisés envió 12 espías para reconocer la tierra. Los 12 espías volvieron y la idea fue no si podíamos entrar o no. La idea fue averiguar la tierra para saber cómo podemos entrar en la tierra. Pero cuando volvieron los 12 espías, 10 de los espías dijeron, es imposible. Son muy grandes, somos langostas en comparación con esos gigantes. Tienen paredes alrededor de sus ciudades que van hasta el cielo. Es imposible. Eran incrédulos. No podían animar a la gente a entrar en la tierra. Y había solo 2 que dijeron, podemos hacerlo. Josué y Caleb. Un creyente inmaduro muestra su inmadurez porque es incrédulo. Incrédulo en el poder de Dios, incrédulo en el amor de Dios, incrédulo en que Dios va a ayudarles. Muchos creyentes no disfrutan de su salvación y no disfrutan de su relación con Dios. No están confiando en Dios. No están descansando en su poder. Muchos creyentes son hijos de Dios. Y como hemos visto en este capítulo 3, Él está dirigiéndose a hermanos. Y en versículo 12, mirad hermanos, está hablando a creyentes, hijos de Dios. Pero ellos estaban contemplando volver atrás porque estaban sufriendo. ¿Cuántos hermanos me han pedido algún consejo? Y ¿qué le voy a decir? Lo que dice la palabra de Dios. Le muestro en la palabra de Dios lo que Dios dice que deberían hacer. ¿Y qué me dicen? No, pero pastor, usted no entiende. Eso no funciona. No, en los días de hoy, mis hijos, mi pareja, mi trabajo, no, usted no. A usted nunca le pasó. Entonces, justifiquen su desobediencia a la palabra de Dios porque piensan que no funciona. Son creyentes incrédulos. Y por ahí quedan inmaduros espiritualmente, viviendo en esa incredulidad, tomando decisiones equivocadas como los hebreos. Los hebreos querían volver al templo, volver al judaísmo y aliviar su sufrimiento. ¿Usted es incrédulo cuando viene a la palabra de Dios? ¿Aplicarla a su vida? Usted arriesga obedecer a Dios y pone en práctica la palabra de Dios porque sabe que Dios no puede mentir. Sabe que la incredulidad no es una debilidad. Algunos me dicen, pero pastor, lo que pasa es que me cuesta un montón, soy muy débil.
y por ahí me cuesta creer y confiar en Dios, como si fuera algo liviano. Miren lo que dice aquí en la palabra. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Por qué malo? No es una pequeña debilidad, no es que uno se siente, no, es malo porque estás diciendo que Dios es mentiroso. Si yo les dijera a ustedes, los conozco la primera vez, estaba hablando un poco con Santiago esta mañana, le dije, tengo 7 hijos. Si alguna persona, 7 hijos, ¿en serio? Está dudando de mi palabra, ¿qué está diciendo? Que soy mentiroso, que estoy mintiendo, que estoy diciendo algo que no es verdad. Hermanos, cuando un creyente no confía en la palabra de Dios y duda de Dios y no quiere aplicar la palabra de Dios y hacer lo que él o ella quiere, está llamando a Dios mentiroso. Por eso la incredulidad es una gran maldad, es un pecado delante de Dios, no es una debilidad. Y las promesas de Dios solamente todavía funcionan, amén. Bueno, algunos lo creen, amén. Dios siempre provee, Dios siempre está atento, Dios siempre está obrando. Dios puede obrar en la vida de algún joven, de alguna esposa, de algún esposo. Tenemos que fortalecernos en las promesas de Dios y confiar en la promesa de Dios y no ser inmaduros por incredulidad. Pero los hebreos también tenían otro problema. Eran muy perezosos, no solamente negligentes, no solamente incrédulos, pero perezosos. Miren capítulo 5, en capítulo 5 de Hebreos. Capítulo 5, versículo 11. El autor de Hebreos va corrigiendo algunas actitudes equivocadas de los hermanos, revelando su inmadurez espiritual, que eran negligentes en cuanto a su salvación, que eran ellos también incrédulos en cuanto a las promesas de Dios, pero también ellos eran perezosos en cuanto a la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ellos eran perezosos espiritualmente. Si uno quiere ser maduro espiritualmente, es imposible ser maduro sin un buen conocimiento de los principios y la palabra de Dios. Para ser maduros tenemos que leer, tenemos que meditar, tenemos que conocer la palabra de Dios. El autor quería escribirles acerca de su salvación. Durante toda su carta, su epístola, está tratando de convencerles y mostrarles, mire, si van a volver al judaísmo, están cometiendo un error muy grave. ¿Por qué? Porque Cristo es mejor. Es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, es mejor que el sumo sacerdote, es mejor que Melquisedec. Y quería explicarles acerca de Melquisedec. Y dijo, no puedo, porque se han hecho tardos para oír. Y la idea de la palabra
tardo es la misma palabra perezoso. En capítulo 6, en versículo 12, dice, a fin de que os hagáis perezosos. Esa palabra perezoso y tardo es la misma palabra, es la misma idea. Ellos eran perezosos en conocer la palabra de Dios, poder manejar la palabra de Dios, y eran niños espiritualmente. Podían hablar de cosas fáciles de entender. Hermanos, necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Deberíamos leer la palabra de Dios todos los días. Meditar en la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Si queremos ser maduros. Si queremos poder discernir entre el bien y el mal. Hay muchos creyentes que están guiándose por sus emociones, sus sentimientos, por sus ideas y opiniones propias. Siempre pienso en el Antiguo Testamento de David. David tenía mucho entusiasmo cuando él empezó a reinar. En un momento él quiso traer el arca de Israel que estaba en una casa particular para el templo, para adorar a Dios. Y tenía mucho entusiasmo, pero no fue guiado por el conocimiento. Entonces, en vez de mandar al pueblo a traerlo como correspondía según la ley, sobre los hombros de los sacerdotes, 4 sacerdotes, lo trajeron sobre un carro. Y el carro tomó un pozo, creo que estaba pasando por Morón, ahí en uno de esos pozos grandes, y de repente empezó a tambalear un poco y casi se cayó, y uno que la acompañaba lo tocó para que no cayera, y Dios le quitó la vida. ¿Por qué? Porque estaban guiándose por su entusiasmo y estaban sinceramente deseosos que adorar a Dios, pero no conforme a conocimiento, no conforme a las instrucciones de la palabra de Dios, y sufrieron las consecuencias. El escritor de Hebreos quería hablarles a ellos y convencerles a no volver atrás al judaísmo, hablando de Melquisedec, y dijo, no puedo porque se han hecho tardos. No son maduros espiritualmente, son niños espirituales. Deberían ser maestros, no necesariamente maestros en la iglesia, pero maestros y compartir la palabra de Dios. Me entristece cuando un hermano en la iglesia que ha participado de los cultos después de muchos años me dice, pastor, tengo un compañero que me está haciendo preguntas acerca de Dios y las cosas de Dios, y quiero que usted le habla. Ahora, a mí me gusta hablar con la gente, pero lo primero que pienso, ¿por qué no hablas vos con ese compañero? Y por ahí le pregunto, ¿y por qué no? No sé, pastor, no sé qué decir, pero hace 20 años que conoce a Cristo. 25 años, hace mucho tiempo, ¿por qué no hablas vos? Qué alegría, qué gozo sería si todos los hermanos podrían manejar la palabra de Dios y enseñar a otros de la palabra de Dios. Y qué triste cuando alguno me dice, pastor, escuché un lindo sermón, escúchalo, y yo lo escucho, y es un desastre. Dice cualquier cosa. Y yo me rasco la cabeza, pero ese hermano, hermana, piensa que eso es un hermoso sermón, pero dijo cualquier cosa, agarró una frase de la palabra, armó un sermonazo de esa frase, y nada que ver con lo que dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen discernimiento? ¿Por qué no entiende? Porque es inmaduro espiritual, es perezoso en cuanto a conocer la palabra de Dios. Hace falta disciplina, hermanos, en nuestra vida. Hace falta tiempo meditando en la palabra de Dios. Escuchando algún sermón que por ahí es un poco difícil de entender, pero uno va discerniendo y entendiendo y buscando y excavando un poco en la palabra de Dios. Los hebreos
eran muy perezosos con la palabra de Dios. No querían meditar en la palabra. Y se habían hecho tardos en oír. ¿Usted está dispuesto a oír la palabra de Dios? ¿Está dispuesto a indagar y meditar en la palabra de Dios? ¿Usted se disciplina a buscar en la palabra de Dios? Versículo 14 de Hebreos 5 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El uso es la aplicación de la palabra de Dios. No es solamente un oidor de la palabra, pero es un hacedor de la palabra de Dios. Cuanto más aplicamos la palabra de Dios, más estamos dispuestos a entender la palabra de Dios. Pero tenemos que ser hacedores de la palabra. A creyentes inmaduros, porque escuchan la palabra y dicen, bueno, está bien, y se van y hacen lo que quieren. Manejan su vida como ellos piensan. Un bebé no tiene discernimiento entre el bien y el mal. Meten cualquier cosa en su boca, ¿no es cierto? Porque no entienden. A veces es algo escalofriante lo que meten en la boca. Y hay muchos creyentes que no tienen el discernimiento y el conocimiento de la palabra de Dios, de poder escuchar a alguien y decir, no, eso está mal. Eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. No solamente las prédicas, pero también el culto en general o aún la música. Y decir, no, esa música es muy mundana. O ese mensaje es un mensaje que apela al egoísmo del ser humano. Mi mecánico me dijo, pastor, estoy yendo a una iglesia y el pastor predica esto, aquello, lo otro, de la prosperidad, de un montón de cosas. Es cierto eso, me suena. Es un hombre incrédulo. Para mí no es creyente. Pero va y escucha. Y aún él se da cuenta que hay algunas cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Usted tiene ese discernimiento? Usted cuando escucha algo le suena, no, eso no está mal. No porque uno siente, sino porque uno sabe lo que dice la palabra de Dios. Uno puede buscar en la palabra de Dios la verdad. Los hebreos no entendían. Se habían perdido ese discernimiento por su descuido del aprecio de su salvación, por su falta de diligencia de buscar en la palabra de Dios la verdad, por su incredulidad en aplicar la palabra de Dios a su vida. Y por último, ellos estaban desmayando espiritualmente. En capítulo 12 de Hebreos, miren el capítulo 12 de Hebreos, vemos otra característica de ellos. En vez de correr adelante, en vez de correr con paciencia la carrera difícil que les tocó, ellos querían aliviar su carrera, su vida, digamos, y volver atrás. Porque no estaban aplicando la palabra de Dios a su vida. No fueron fuertes espiritualmente, maduros espiritualmente. Eran débiles, eran inmaduros. Y dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores,
contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ellos estaban desmayando. Esa es la cuarta característica de un creyente inmaduro. Se desmaya espiritualmente. Se cansa del sufrimiento. Se queja delante de Dios. No puedo más, no puedo más. Cuando estamos en comunión con Dios, Dios nos da fuerza, nos da su gracia para poder soportar, para poder continuar. El creyente maduro tiene fuerzas. Los demás lo miran y ven, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede soportar? Si yo estuviera en tu situación, yo no podía soportar. ¿Por qué? Porque está en comunión con Dios. Dios le da la fuerza. Dios le da el ánimo. Y aquí en este capítulo él habla de disciplina. La vida es una vida dura. No es fácil la vida cristiana y no es fácil la vida en sí. Hay mucho trabajo, hay muchas cosas que nos salen mal. Nosotros tampoco ayudamos mucho a la vida porque cometemos pecado y cometemos errores y metimos la pata y hacemos cosas que nos complican la vida a nosotros. Pero Dios permite esa disciplina para ayudarnos a ser maduros espiritualmente. Si nos acercamos a Dios, Él nos va a dar su gracia y nos va a dar a su ayuda. Si estamos en comunión con Dios, nos va a extender su gracia para poder soportar. Por eso en capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es triste la vida de un creyente inmaduro. ¿Por qué? Porque deja de alcanzar y recibir la gracia de Dios, responde mal, vive una vida amargada, contamina a los demás, es una tentación para otros creyentes a imitar su vida en vez de imitar a Cristo. Por eso un creyente maduro que recibe su gracia es una gran bendición en una iglesia, porque anima a otros creyentes a buscar la misma gracia y soportar el sufrimiento y no actuar de una manera inmadura. La disciplina de Dios. Dios utiliza y menciona dos disciplinas aquí. La disciplina de un atleta que está corriendo, que es una autodisciplina de uno mismo, donde uno limita de ciertas cosas para poder terminar bien y correr y ganar. Pero también utiliza la disciplina de un padre con su hijo. Un hijo que desobedece a Dios necesita disciplina. Dios no tiene hijos mocosos, lo busqué la traducción, digamos, no tiene hijos mocosos, desobedientes, rebeldes, en el sentido que no quiere hijos así. A veces por falta de disciplina, los hijos nos salen muy, muy mal. Pero Dios no es un padre, digamos, descuidado. No es un padre que cede a sus hijos. Él los disciplina y los corrige. ¿Para qué? Para que sean obedientes a Él. Me sorprende la historia de Jonás y cómo Dios intentó corregir la actitud de Jonás. Y Jonás, rebelde que fue, desobedeció a Dios y no torció el brazo. Dios va a continuar obrando en nuestra vida, corrigiéndonos. Él no quiere hijos inmaduros. Él quiere hijos maduros. Entonces esa disciplina es para nuestro bien. Y hay una disciplina de Dios
que es muy fuerte, porque hay pecado para muerte, dice 1 Juan. O sea, puede ser que Dios disciplina a su hijo y no le hace caso, no le escucha, se rebela contra él y Dios dice, bueno, vení por acá, te voy a llevar a mi presencia temprano por su rebeldía y por su desobediencia. En Hebreos, los hebreos eran desobedientes a Dios, eran inmaduros espiritualmente, eran muy negligentes en cuanto a su salvación, no apreciaban su salvación, no apreciaban el perdón de sus pecados en Cristo. Lo que apreciaban y lo que deseaban era alivio, por eso querían volver atrás. Eran incrédulos en las promesas de Dios, no creyeron en las promesas y se manifestaba en su conducta. ¿Cómo podemos saber si estamos confiando en la promesa de Dios, en la palabra de Dios? Por nuestra conducta. Cuando actuamos en desobediencia es porque no estamos confiando en Dios y en sus promesas. Eran muy perezosos, no estaban dispuestos a disciplinarse y estudiar y conocer la palabra de Dios como corresponde. Y por eso ellos estaban pensando en volver atrás y estaban desmayando espiritualmente. No querían seguir, no querían continuar. Y todo el libro, el autor está escribiendo a creyentes inmaduros con estas características, intentando a convencerles a no volver atrás, sino seguir adelante a Cristo. ¿Alguna vez sentiste, esta vida cristiana es difícil? Ojalá que pudiera volver atrás. La vida cristiana, la vida antes de ser cristiano era mucho más fácil. Era muy diferente. Hay algunos creyentes que a veces piensan así. ¿Y por qué piensan así? Por su inmadurez, por la falta de memoria. Porque es como Israel. Se olvidaron de lo que era la esclavitud en Egipto. Era horrible. Era todos los días sufrimiento, tristeza, lágrimas. Se olvidaron de lo que realmente era anteriormente. Dios quiere creyentes maduros. Requiere sacrificio. Ellos estaban contemplando volver atrás porque estaban cansados por su falta de madurez y falta de la gracia de Dios. Hermanos, dice en capítulo 6, él exhortando a los creyentes, dice, capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Usted mira su vida, usted está menospreciando tu salvación, negligente en la salvación. Usted realmente está mirando su vida y dudando de las promesas de Dios, de la guía de Dios. Sí, es difícil esperar. Por eso él decía, corramos con paciencia. Hay que tener paciencia, esperar en los tiempos de Dios. Dios escucha nuestra oración. Dios va a obrar en nuestra vida. Dios guía, Dios provee. Tenemos que esperar en Él. No seamos perezosos, seamos diligentes, orando a Dios, meditando en la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. Y no desmayamos en nuestra vida cristiana. No nos demos por vencidos. Me gusta lo que él dijo en capítulo 12. Les dijo a ellos en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino,
sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigamos adelante, hermanos. Buscamos la madurez espiritual. Confesamos el pecado que tenemos que confesar a Dios, confiando en sus promesas, apreciando nuestra salvación, creyendo en Él, siendo diligente, leyendo, meditando, asistiendo a la iglesia y escuchando la palabra de Dios, fortaleciéndonos en el Señor. Ahora, no podemos fortalecernos en el Señor si no conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Uno necesita conocer a Cristo. Uno puede ser religioso, venir a la iglesia, escuchar la palabra, gustarse de la comunión con los hermanos, pero nunca poner su fe personalmente en Cristo. Dios dice que necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser hijos de Dios, pasar de la muerte a la vida creyendo en Cristo. Si no aceptaste a Cristo y solamente estás escuchando la palabra, gustándose del ambiente, de la hermandad, pero no sos un verdadero hijo de Dios, podéis ser salvo hoy, en esta mañana. Y si somos hijos de Dios y vemos algunas características, evidencias de la inmadurez en nuestra vida, confesémoslo a Dios y pidamos a Dios que nos ayude a poner en práctica su palabra y que podamos ser maduros. Vamos a orar al Señor.